Hoy es el Día Mundial de la ACV. Esto que de repente cada vez nos enteramos de alguien conocido y nos asustamos y todo lo demás, pero viene bien hablarlo porque si bien es cierto esto no es matemática y no en ciencia o en el ser humano no todo es 2 por 2, sino sería muy fácil prevenir y evitar determinadas cosas, pero hay cuestiones que se pueden evitar. Voy a hablar con la doctora Virginia Pujol Lelereis, que es neuróloga del Hospital Fleni. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuando pasan estas cosas recién nos preocupamos, ¿no? Sí, lamentablemente es un problema, deberíamos preocuparnos u ocuparnos. Ocuparnos, tal vez. Exactamente, Sí, ocuparnos un poco antes. sí. Y la verdad que sí, y viene bien en este Día Mundial recordar de que hay formas de atemperar o prevenir. Totalmente. Primero, porque creo que, si me permitiste tutearte, Sí, por favor, doctora. y yo te dije del tema de ocuparnos, Sí, es porque el ACV, la enfermedad cerebrovascular, es mucho más frecuente de lo que creemos. ¿Sí? De hecho, es más frecuente que prácticamente cualquiera de las enfermedades oncológicas, cada una por separada, ¿sí? Y no solo es frecuente, sino que está asociada a resultados devastadores. Es la primera causa de discapacidad, es la segunda causa de demencia, es la tercera causa, entre tercera y causa de muerte en Argentina y en el mundo, pero no todo es malo, ¿sí? Sino que tenemos, como dijiste, muchas posibilidades primero de prevenirlo, ¿sí? Que es lo más importante. sí. ¿Y cómo prevenimos? Todos tenemos una información genética, todos, que me imagino que en este caso también tiene su importancia o su impacto. A ver, todos tenemos cierta información genética, eso es cierto, ¿sí? Sí, Pero vivimos en un ambiente que influye sobre esta información genética. Como enfermedades genéticas directas que producen ACV son muy poquitas, ¿sí? O sea, eso de una enfermedad que porque sí o sí un familiar tuvo, yo lo voy a tener, son muy poco frecuentes. Sí tenemos predisposiciones, ¿está bien? ¿A qué? A los factores de riesgo, que son aquellas situaciones, aquellas enfermedades que aumentan la probabilidad de que me pase algo. claro. Y el ACV es muy prevenible porque más o menos el 80-85% de su riesgo está asociado a 10 factores que podemos prevenir. A ver, ¿cómo sería? Hipertensión, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, obesidad, fumar, problemas cardíacos, entre otros. Entonces, ¿por qué prevenirlos? Porque la verdad es que llevamos un estilo de vida poco saludable, hemos incorporado un montón de hábitos porque avanzaron un montón de cosas, por la tecnología, por el estilo de vida, como comidas ultraprocesadas, somos sedentarios, pasamos muchas horas sentados frente a la computadora, frente a, digamos, a la televisión. Por lo general es una opción por la actividad que uno tiene, ¿no? A veces de comer chatarra a las apuradas o de ser muy sedentario. Totalmente. Y todo esto va produciendo que aparezcan estos factores de riesgo, inclusive antes. Entonces, tal vez teníamos esta predisposición familiar, también podemos habernos criado en un ambiente, en una familia que sin darse cuenta fue promoviendo estos hábitos, y esto fue haciendo que enfermemos y más jóvenes. Y después lo otro, a más allá de ir incorporando, pero desde los más chiquitos a nuestras familias, estos hábitos saludables, es hacer controles médicos regulares. ¿Para qué? Primero, para, digamos, potenciar las cosas buenas y evitar las cosas malas, ¿sí? Y segundo, para ver si tenemos alguno de estos factores, empezar a tratarlos tempranamente antes de que se complique con una ACV o puede ser con un infarto de corazón. Claro, una presión alta es lo más lo más importante a tener en cuenta, digo, en el cuidado, o los otros factores que usted me dice son en idéntica medida. A ver, son todos importantes. La Sí, hipertensión arterial es el principal o el más frecuente de los factores de riesgo para las enfermedades vasculares, bien, tanto para la ACV bien. como la enfermedad de corazón. Y el tabaquismo también, ¿no? Tabaquismo también. Claro, actividad de las piernas. El tema es que es raro, Sí, ¿sí? Que estos factores de riesgo se presenten totalmente aisladamente. Sí, excepto casos muy particulares o algunas cuestiones muy aisladas que tengamos, es raro que seamos muy hipertensos y que no seamos sedentarios, o que, digamos, tengamos sobrepeso y no tengamos diabetes. Entonces, la verdad es que están bastante unidos,
¿sí? Entonces suele empezar por uno y suele eso desencadenar otro y otro. Entonces, por más de que tengamos que atacar tal vez el principal o el primero que encontremos, plantearlo si no está en contexto de todo un estado poco sano que tengamos de lo vascular. Claro, claro. Y teniendo en cuenta de que tampoco respeta edades, porque hay desde los más jóvenes, incluso niños, hasta los más adultos, uno se pone a pensar, bueno, que todos estamos al alcance de esta posibilidad, ¿no?, de tener una ACV. De repente yo le digo, a ver, Virginia, decime qué es lo que tengo que abandonar ya como para ir pensando en tener una vida lejos de la posibilidad de una ACV. Uy, muchas cosas. Lo primero, ¿qué sería? Sí, porque son cambios de hábitos. Ajá. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es empezar a movernos. Bien. Sí, romper ese actividad física. Está bien. Y con lo que podamos, yo entiendo la vida, el trabajo, 9 horas, la facultad, diferentes cosas, pero empezar a tomar pequeños cambios. Ahora, pero ahí déjame hacer un paréntesis. Sí. Porque cuando uno dice, pero de repente, pero si yo tengo una actividad, mi trabajo, que me muevo por todos lados, ando de un lado para otro, no es la misma actividad que hacer una actividad física preventiva. A ver, todo ayuda. Sí, de ¿También hecho, ayuda? Hablamos de actividad física cuando es algo que es seguido, que tiene cierta intensidad, que por lo menos estamos haciéndolo durante 20, 30 minutos, y eso tiene beneficios claros. Y después hablamos de conducta sedentaria, que es esto de tal vez trabajar 8 horas o pasarnos muchas horas sentadas. Entonces, esto de movernos en el trabajo, sí, de estar sentados, pararnos en una escalera, bajar, no sé, cruzar algunos edificios y volver, nos ayuda a combatir esta conducta sedentaria, ¿sí? Y además le tenemos que sumar una actividad física más regular, más controlar durante algún tiempito, media hora, 40 minutos, ¿sí? Uh-huh. Está bien. Bueno, ¿en qué edad comienza la etapa crítica de la posibilidad de una ACV? ¿Hay una edad, hay un segmento etario más perjudicado en este sentido? Sí, como dijiste, hay causas en toda la vida, pero es mucho más frecuente y más asociadas a los factores de riesgo que charlamos después de los 65 años. Y a medida que crecemos, sí, o sea que 65, 70, 80, 85, ese riesgo va aumentando. Pero si me permitís, hay algo que es muy preocupante, sí, que se está viendo en todo el mundo y se incluye en la Argentina, que está bajando la edad de los pacientes que empiezan a tener, de las personas que empiezan a tener ACV por estos factores de riesgo. Se está viendo en pacientes de 50, 55, 45. ¿Y a qué se debe eso? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? A este estilo de vida. La verdad que esta es una preocupación a nivel mundial. Está aumentando la tasa de sedentarismo, de obesidad, de diabetes y de más jóvenes por este estilo de vida que tenemos. Entonces, lamentablemente esto hace que haya como un envejecimiento acelerado de las arterias. Uh-huh. Y lo que antes vivíamos o veíamos, mi tío tuvo una ACV a los 70, a los 75, ahora es, lo tuvo a los 60, claro. Y nos enteramos de que un conocido lo tuvo a los 55, pero decimos, claro, fumaba, no se movía, yo sé que tenía que tomar medicación y no la tomaba. Por eso hacemos tanto hincapié en la prevención. Parece que repetimos como loros el tema de los hábitos, porque realmente es importante. Claro, está bien, está perfecto. En la Argentina, entiendo que esto es una problemática a nivel mundial, obviamente las curvas así lo demuestran, pero hay países donde las curvas son más evidentes que en otros. Se puede considerar, no sé si la palabra es endémico, pero a lo mejor a donde es más recurrente una ACV. Sí, y lamentablemente los países subdesarrollados o en vías de desarrollo somos los que más problemas tenemos con eso, ¿sí? ¿Pero eso es porque no hay acceso a la información o por la comida? Todo, es acceso a la información, sí. Lamentablemente hábitos saludables suelen ser, por así decirlo, más caros. Tenemos que tener más tiempo. Uno va a la verdulería y dice, bueno, quiero comprar fruta, verdura, comida no procesada fresca, y es más costoso. Sí. Y tenemos claro. menos acceso a la medicina. Uh-huh. ¿Sí? A veces es más difícil un control médico, que los turnos, que se nos complica.
Y lamentablemente hay tratamiento para recibir en el momento agudo, no sé, que cambia la historia, sí, que eso es algo de si querés charlamos, está bien, pero ese tratamiento, digamos, suele estar más accesible, digamos, o suele ser menos accesible, lamentablemente, cuando estamos en difíciles situaciones socioeconómicas, donde el sistema de salud empieza a sufrir o no empieza a ser una prioridad, nos alejamos de esa posibilidad. Y eso tiene consecuencias devastadoras para la persona, para la comunidad. Yo recuerdo que una vez hice una nota, creo que con alguien de la ciudad autónoma, que estaban incorporando una ambulancia que estaba dotada como para atender un caso de alta complejidad de una ACV. Uh-huh. Eso es bueno, se gana tiempo, se gana salud, se gana vida con una ambulancia así equipada, por ejemplo. A ver, eso es en vez de que se lo lleve a un centro y todo lo demás, claro. Es algo interesantísimo, se está aplicando y activamente, sobre todo en varios países de Europa. Berlín tiene un proyecto bastante importante, hay algunas partes de España, hay otros países de Europa. ¿Cuál es el tema? ¿Sí? Tenemos que tener una red coordinada. Bien. Obviamente es súper interesante eso, porque imagínense que llevan un tomógrafo en la ambulancia, pero primero, a ver, lo más importante de la accidente vascular agudo, o sea, es que es tiempo tendiente. A medida que pasa el tiempo desde que empezó, menos probabilidades tenemos de que no queden secuelas, ¿sí? ¿Y quién se da cuenta? ¿Quién activa esta ambulancia? Nosotros. El paciente, el familiar, el compañero de trabajo. Sí, porque eso es un tema que lo conversé, no sé, en algún momento, no recuerdo bien, pero creo que fue cuando se produjo el accidente cerebrovascular de Cerati, y que a lo mejor si hubiese tenido otro tipo de atención en determinado momento y con la celeridad del caso, hubiese sido otro el resultado. Pero bueno, estamos hablando ya con el diario del martes, en definitiva. Pero se gana tiempo y se gana vida, ¿no? Con una buena atención después de una ACV. Totalmente, se gana tiempo y se gana vida. El tiempo lo tenemos que ganar nosotros, digamos, las personas, los pacientes, activando el sistema de emergencias, diciendo, bueno, que yo o un familiar empezó con debilidad brusca en la mitad del cuerpo, se le caían las cosas de la mano, empezó a tener problemas para hablar, no podía hablar, no me entendía, dejó de ver de un ojo, empieza a caminar con desequilibrio, de golpe, o sea, dice, parece borracho, pero hasta recién. ¿En qué parte de la cabeza empieza a doler cuando uno cree que es una ACV? ¿En qué parte? Hay un tipo de dolor de cabeza que nos tiene que hacer pensar que es un dolor de cabeza que se llama estallido. Es una persona que está bien y de golpe, de un segundo para otro, siente el peor dolor de su vida y te lo refieren como que siento que me explota la cabeza. Frente a cualquiera de estas cosas, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es pensar que tenemos un ACV y llamar al sistema de emergencias médicas o concurrir rápidamente a un centro de emergencias, ¿sí? Para que nos puedan atender. Entonces, podemos tener la mejor clínica, con la mejor tecnología y todo preparado. Podemos tener una ambulancia con un tomógrafo y todo, pero si nosotros no llamamos al sistema de emergencias o no concurrimos, no importa la tecnología. Claro, entiendo. La última consulta, ya para sacarme todos los pensamientos que tenía sobre el tema. ¿Qué estudio y a qué edad conviene hacerse para conocer y ver el estado de nuestro cerebro? Y esa es una consulta muy común, ¿sí? Y en realidad no hay un estudio específico. Cuando vienen a nuestra consulta, cuando se siente una persona en el consultorio y me dice, bueno, quiero saber cómo está la salud de mi cerebro, si puedo tener una ACV, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, no hay una resonancia que me diga eso, ¿sí? Lo que yo tengo que ver es cómo está tu salud. A ver, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste la presión? Vamos a tomar la presión. A ver, ¿cómo está tu análisis de sangre? ¿Cómo está la glucosa? ¿Cómo está el colesterol? ¿Alguna vez fuiste al cardiólogo, te hizo un estudio del corazón, te vio las carótidas? Entonces, ese estudio general de mi salud es el que me va a decir, tenés un riesgo, tu cerebro está en riesgo, tus arterias están en riesgo. Qué bueno. Hay una pregunta que viene a través de la línea de WhatsApp. Bueno, tengo algunas preguntas, pero esta dice, ¿ACV isquémico o hemorrágico? ¿Cuál es más frecuente? Bien, es más frecuente el isquémico. A ver, una ACV es una enfermedad que se produce por oclusión de sangre, ¿sí?, que va hacia el cerebro. Y las neuronas, que son las células del cerebro, que necesitan mucho oxígeno, muchos nutrientes, cuando se altera este flujo de sangre, empiezan a sufrir. Esto puede ser porque se tapó una arteria, que es lo que llamamos ACV isquémico, que es el más frecuente, 80-85%, o que se rompe y se produce una hemorragia. Una hemorragia cerebral, que es menos frecuente. Sí.
Bien. Bueno, Virginia, muchas gracias. Vale la pena hablar sobre este tema porque, aunque más no sea en el Día Mundial, hay que tomar conciencia de que, como bien lo decías hace un rato, tiene mucho que ver la información que uno tiene y la decisión que uno tome para cambiar determinadas cosas que hacemos, que es la mejor forma de atemperar o evitar, ¿no? Una Total. CB. Totalmente, el conocimiento, que nos, digamos, sepamos cómo cuidarnos, cómo prevenir y qué hacer. Claro. Virginia, muchas gracias Un placer. por estos minutos, igualmente. La doctora Virginia Pujol Lereis, que es neuróloga del Hospital Fleni.